Empezamos esta nueva serie de vídeos para mostraros cómo funciona Tailwind desde ejemplos mucho más sencillos como esta sección de giro a dos columnas, a ir progresivamente haciéndolo más complejo hasta llegar a crear un e-commerce con Tailwind y Bricks Builder. Lo vamos a hacer con WinPress, que es el plan que yo suelo utilizar para trabajar. En principio funcionaría con cualquiera, aunque cuando empecemos a meter nuestro sistema de diseño en otros plugins puede resultar un poco más complejo. Y esta es la configuración predeterminada. Lo primero que hago es eliminar el comentario porque yo quiero que se importe lo que es el reseteo preflight de Tailwind. Elimino esto para compactar más el CSS, ya que solo se cargan las variables que realmente voy a utilizar. Y aquí en las capas añado la de Bricks, que esta ya se genera automáticamente por Bricks. Pero de esta forma lo que estoy forzando un poco es el orden de carga de forma de que Tailwind tenga mayor especificidad que Bricks. Una vez dicho esto, vamos a ir a la página. Tengo una página donde he creado todos los elementos. Siempre utilizo la etiqueta de div o el texto básico. Siempre utilizo los elementos más sencillos porque estos contienen menos CSS de Bricks y me dan un mayor control. Empezaríamos añadiéndole las etiquetas semánticas. Aquí simplemente están dejados caer las cosas y organizado jerárquicamente. Entonces aquí esto sería una sección, el contenedor así está bien, el content también está bien, el media sería figure. Vamos a poner. Y aquí en la imagen lo único que vamos a utilizar es quitar el caption. Ya lo tenemos. Aquí al contenido abrimos. Como veis, en esta primera fase simplemente estamos organizando los elementos semánticamente. Esto es el heading, entonces le vamos a poner un H2. Esto va a ser una etiqueta, le ponemos un párrafo. Esto es un párrafo. El botón es un enlace. Y la parte interna, que es la del texto, le vamos a poner un span. Media, figure, imagen, imagen. Entonces, bueno, ya lo tenemos. Entonces empezaríamos a trabajar y darle estilo con Tailwind. Utilizamos esta caja. Esto que veis de asistente para Tailwind es propio del tema hijo y es un sistema de inteligencia artificial donde mediante un prompt él te puede generar una serie de clases. Esto en algún momento lo vamos a ver, pero en principio no es necesario, sobre todo a medida que vayas adquiriendo mayor soltura con Tailwind. A la sección le vamos a dar un padding horizontal y un padding vertical. Estas unidades corresponden a 0,25 rem, que es el valor que tiene predeterminado de Tailwind. Este valor se podría modificar y entonces el rem, si son 16 píxeles, pues sería 4 píxeles cada unidad. En este momento no funciona así, pero lo vamos a ir arreglando. El contenedor le vamos a dar una anchura total, aunque ahora ya tiene una anchura, no se nota, pero antes de que hagamos los cambios básicos en la configuración, vamos a hacer un preview para que veáis de qué estamos hablando. Lo limito a un ancho de 7XL que corresponde a 1280 y lo centro horizontalmente con un margin auto. El MX es margin inline, ¿no? A izquierda y derecha. Le vamos a dar grid porque lo quiero organizar con grid. Y aquí ya vamos a ver una mejora o pequeña peculiaridad. No necesito cambiar para crear estilos en diferentes breakpoints, sino que simplemente aquí tengo los selectores. MD es el breakpoint para tablet. Entonces pongo el breakpoint 2 puntos y entonces ya le pongo aquí grid call 2. Esto es una cosa que muchos de los frameworks CSS no pueden hacer porque esto se hace luego mediante post CSS. Y le voy a dar un gap de 6.
Con esto ya lo tendremos en principio. El content sí que lo voy a organizar con flex, le voy a dar flex, flex call, items start, que es para que lo alinee a la izquierda, para que nos lo centre verticalmente, justify center. Y ahora le vamos a dar un gap de 4, para que nos separe los distintos elementos. El heading le pondríamos un tamaño de text 4XL, veis que es muy rápido, font bold, y en principio ya no vamos a tocar nada más. A la etiqueta le vamos a dar un tamaño menor, en mayúsculas, font semi-bold para que se vea un poquito mejor, y lo vamos a poner al principio con order first. También tenemos el autocompletado. Aquí le vamos a poner simplemente el texto un poco más grande. Vamos a ver, para que veáis otra peculiaridad, es que podemos utilizar también valores arbitrarios. Entonces, para el interlineado le vamos a decir, se pone el valor entre corchetes 1.4 em. Vemos que ha quedado más compactado, y entonces al botón le vamos a dar un fondo con un color ya de la paleta de Tailwind. Le vamos a dar el texto blanco, le vamos a dar un padding vertical de 8 píxeles, horizontal de 32, 8 por 4, que sería 8. Y le vamos a poner un rounded MD. Ya veis que ha quedado un poco redondeado. El subrayado es por bricks. Ahora veremos cómo corregirlo. En principio esto ya lo tendríamos, y en principio ya sería un poco responsivo. Vamos a ver qué sucede cuando hacemos el preview. Vamos a ver. Y vemos que se ve muy pequeño, y es porque está considerando un REM como 10 píxeles. Entonces vamos a ir, entonces tendríamos que haber dado tamaños mayores. Entonces lo que vamos a hacer es al HTML decirle que el font size es del 100%. Le voy a decir que al body y lo vamos a hacer ya con Tailwind. Esto es otra cosa que iremos explicando en sucesivos vídeos. Esto lo que hace es que de forma predeterminada todo lo que hay dentro del body tiene este tamaño de texto, a no ser que yo lo haga con mayor especificidad. O sea, no hay que ir escribiéndolo en cada valor. Son cosas que luego vamos a ir viendo, y luego vamos a ir viendo para lo que es la parte del subrayado, también el apply no underline. En el momento que hacemos esto, vamos a esperar que se guarden los cambios. Ya vemos que tiene el tamaño que esperaríamos lógico. Y vemos que esto ya es prácticamente responsivo. Lo único que estamos viendo es que la imagen se está deformando. Vamos a ver cómo se soluciona esto. Esto simplemente es decirle que la imagen tiene que ocupar toda la dimensión del bloque que lo contiene, de lo que es el figure, y entonces lo que le vamos a dar es el object cover para que no deforme, sino que muestre la parte que quepa dentro del espacio, ¿no? Vamos, lo típico del object cover. Entonces ya vemos que ahora ya funciona. Lo último que nos quedaría ver es la tipografía que sea fluida. Para eso vamos a utilizar Utopía, y hemos creado aquí una serie de valores. Estos son preferencias mías, o sea, cada uno puede tener sus propias preferencias. El mínimo viewport es 410, el tamaño mínimo es 16, el escalado para móvil es 1.125, el viewport máximo es 1280
hay 1280 píxeles, el tamaño máximo 18 y el escalado es diferente, ¿eh? Es ligeramente superior, pero como ya veis en los tamaños grandes sí que se nota, ¿eh? Porque esto va siendo como un escalado logarítmico, ¿no? Entonces vamos a copiar y pegar. Yo creo que ya lo tengo copiado, si no me equivoco. Entonces vamos a ver otra peculiaridad, que es mediante la directiva theme, todo lo que yo meta aquí es configurar Tailwind. Sí, efectivamente ya lo tenía. Era lo que acabamos de copiar, simplemente para no tener que reescribir el nombre de las variables, porque si nos podríamos estar un ratillo ahí, ¿eh? Entonces ya en este momento vemos que la tipografía además pues es fluida, ¿eh? Como veis, hemos tardado 10 minutos. Si yo lo hiciera sin dar las explicaciones, tardaríamos aún mucho menos. A partir de aquí vamos a ir viendo variaciones. Vamos a ver al botón, bueno, nos ha faltado porque seguramente alguien va a decir, pero ¿y el hover tal cómo va? Pues también no necesitamos aquí manejar pseudoselectores, sino que tenemos aquí un modificador para los distintos estados. Podríamos aquí cambiar el color o bien modificar el brillo, ¿no? Si modificamos el brillo, lo que pasa es que simplemente tendremos que cambiar el color una vez y no tendríamos que cambiarlo dos veces. Esto ya son preferencias. Vamos a darle una duración. Para lo que es la transición. Refrescamos. A ver, porque yo creo que no. Vamos a poner 90. ¿Eh? Bueno, perdón. Ya veis que ya se va modificando. Aquí también, claro, modifica el brillo del color del texto. Esto ya es lo que uno prefiera, ¿eh? Podría aquí seleccionar incluso otro color. O sea, vamos a poner BG Black, por ejemplo. ¿Eh? Entonces, veis que es muy sencillo. Podemos trabajar los distintos estados de forma muy fácil. Podemos trabajar con media queries. Donde estaba aquí la media query, y aquí en el título podemos incluso meter valores arbitrarios. Como veis, Tailwind es hiperconfigurable. Una vez entiendes cómo funciona, es muy sencillo. Yo creo que a los 2 o 3 días ya empiezas a trabajar con cierta soltura, y como vamos a ir viendo en sucesivos vídeos, se pueden hacer cosas muy bien con muy poco esfuerzo, sin necesidad de intercambiar entre tantos paneles ni escribir CSS. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.